Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rincón favorito para descubrir los mejores dramas, las historias más apasionantes y los galanes más irresistibles. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un universo que está conquistando corazones en todo el mundo, las telenovelas turcas. Y no cualquier telenovela turca, sino las épicas. Esas que te atrapan desde el primer minuto, que te hacen reír, llorar y hasta maldecir a los villanos, de esas que no te dejan dormir hasta saber cómo termina todo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. No te arrepentirás. Tenemos contenido nuevo cada semana, con reseñas, recomendaciones, análisis de personajes y mucho más. Activa la campanita para no perderte nada y únete a esta comunidad de apasionados por las novelas turcas. Hoy vamos a hablar de esas producciones que se distinguen por su magnitud, su complejidad y su capacidad para transportarnos a mundos completamente diferentes. Vamos a destacar esas telenovelas que no solo te entretienen, sino que te hacen reflexionar, que te dejan pensando en sus personajes mucho después de que termine el último capítulo. Vamos a explorar esas historias que han marcado un antes y un después en la televisión turca y que han conquistado audiencias en español gracias a plataformas como YouTube, donde podemos disfrutar de capítulos completos y subtitulados. ¿Qué hace que una telenovela turca sea épica? Bueno, para empezar, la escala. A menudo estas producciones abarcan varios periodos de tiempo, siguen a múltiples generaciones de una misma familia o exploran temas sociales complejos con gran profundidad. Los valores de producción son altísimos, con sets impresionantes, vestuarios elaborados y una cinematografía que rivaliza con las mejores películas. Pero, más allá de la estética, lo que realmente las hace épicas son sus historias. Piensen en historias de amor prohibido, de venganza implacable, de lucha por el poder y la justicia. Piensen en personajes complejos con motivaciones profundas y dilemas morales que te hacen cuestionar tus propias convicciones. Piensen en giros argumentales inesperados, en revelaciones impactantes y en finales que te dejan sin aliento. Eso, mis amigos, es lo que define una telenovela turca épica. Ahora vamos a mencionar algunas que considero imprescindibles para cualquier fan del género. No puedo prometer que las encontrarán todas con capítulos completos en YouTube, pero sí les daré los nombres para que puedan buscarlas y ver si tienen suerte. Además, les daré algunas opciones de plataformas donde suelen estar disponibles, como algunos canales oficiales de televisión turca que suben contenido subtitulado o plataformas de streaming que compran los derechos de emisión. Empecemos por una que seguramente ya han escuchado, Muhteşem Yzyl, o El siglo magnífico. Esta telenovela histórica, inspirada en la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su consorte Hürrem Sultán, es un despliegue de poder, intriga y pasión. La ambientación es absolutamente deslumbrante, con recreaciones detalladas del palacio de Topkapi y la vida en la corte otomana. Pero lo que realmente te engancha es la historia de amor entre Suleimán y Hürrem, una esclava que asciende al poder y se convierte en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. Las batallas políticas, las traiciones familiares y los romances prohibidos hacen de El siglo magnífico una telenovela verdaderamente épica. Búsquenla. A veces se encuentra con buena calidad en YouTube, aunque es posible que tengan que navegar un poco para encontrar capítulos completos con subtítulos decentes. Muchos canales de fans se dedican a subir fragmentos y escenas importantes. El siglo magnífico no es solo una telenovela, es una ventana al pasado, una inmersión en un mundo de opulencia y ambición. La meticulosidad con la que se recrearon los vestuarios, los decorados y las costumbres de la época es asombrosa. Cada detalle, desde los intrincados diseños de los tapices hasta la fastuosa joyería, contribuye a crear una atmósfera de autenticidad y grandiosidad. Pero más allá de la estética, lo que realmente destaca es la complejidad de los personajes. Suleimán, interpretado magistralmente, es un líder poderoso y carismático, pero también un hombre atormentado por las responsabilidades de su cargo y las intrigas de su corte. Hürrem, por su parte, es una mujer astuta y ambiciosa, capaz de todo para proteger a su familia y asegurar su posición en el imperio. Su relación es un torbellino de pasión, celos y manipulación, un juego de poder constante que te mantiene al borde del asiento. Y no olvidemos a los personajes secundarios, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Desde el astuto gran visir Ibrahim Pasha, el amigo de la infancia y consejero de Suleimán, hasta las rivales de Hürrem en el harén, cada personaje contribuye a enriquecer la trama y a crear un tapiz de intrigas y alianzas cambiantes. La telenovela explora temas como el poder, la ambición, el amor, la lealtad y la traición,
pero también aborda cuestiones sociales y políticas relevantes para la época, como la esclavitud, el papel de la mujer en la sociedad y las tensiones entre el Imperio Otomano y el mundo occidental. Si buscas una telenovela que te transporte a un mundo diferente, que te haga pensar y sentir, El siglo magnífico es una excelente opción. No te arrepentirás de sumergirte en este épico relato de poder, pasión e intriga. Otra que no podemos dejar de mencionar es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrection, Ertuğrul. Esta serie histórica centrada en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y fundador del Imperio Otomano, es una aventura épica llena de batallas, conspiraciones y heroísmo. La historia sigue a Ertuğrul y su tribu mientras luchan por establecerse en Anatolia y defender su fe. La producción es impecable con escenas de batalla impresionantes y una banda sonora que te pone la piel de gallina. Resurrection, Ertuğrul, es una telenovela que te sumerge en un mundo de valentía, honor y sacrificio. Esta es un poco más difícil de encontrar completa y subtitulada en YouTube, pero definitivamente vale la pena la búsqueda. Algunas plataformas de streaming especializadas en contenido internacional la ofrecen. Resurrection, Ertuğrul, es una epopeya que te transporta al siglo XIII, a una Anatolia convulsa, donde tribus turcas nómadas luchan por sobrevivir en medio de las intrigas del Imperio bizantino y las amenazas de los cruzados y los mongoles. Ertuğrul Gazi, el protagonista, es un líder carismático y valiente, un hombre de honor que antepone el bienestar de su tribu a sus propios intereses. Su lucha por establecerse en Anatolia es un ejemplo de perseverancia, valentía y fe. La serie destaca por sus impresionantes escenas de batalla, coreografiadas con maestría y rodadas con una gran atención al detalle. Los combates a caballo, los duelos con espada y las emboscadas en el desierto son visualmente impactantes y te mantienen al borde del asiento. Pero más allá de la acción, Resurrection, Ertuğrul, es una historia sobre la importancia de la comunidad, la lealtad y la fe. Ertuğrul está rodeado de un grupo de guerreros leales, hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida por él y por su tribu. Juntos se enfrentan numerosos desafíos, superan obstáculos aparentemente insuperables y sientan las bases para el futuro Imperio Otomano. La serie también aborda temas religiosos y espirituales, explorando la importancia del Islam en la vida de Ertuğrul y su tribu. La fe es una fuente de fortaleza, consuelo y guía en tiempos de adversidad. Sin embargo, la serie también presenta una visión tolerante e inclusiva del Islam, respetando las creencias de otras religiones y promoviendo el diálogo intercultural. Resurrection, Ertuğrul, es una telenovela que te inspira, te emociona y te hace reflexionar sobre los valores que son importantes en la vida. Si buscas una aventura épica llena de acción, drama y heroísmo, esta es una excelente opción. Prepárate para sumergirte en un mundo de batallas, conspiraciones y sacrificios, donde la valentía y la fe son las armas más poderosas. Pasando a un género un poco diferente pero igualmente épico, tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta telenovela romántica protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, cuenta la historia de un amor imposible entre Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales. Su amor se ve amenazado por Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que hará todo lo posible para separarlos. Amor Eterno es una telenovela llena de drama, pasión y giros inesperados. La química entre los protagonistas es palpable y la historia te mantiene enganchado de principio a fin. Además, visualmente es preciosa, con localizaciones espectaculares en Estambul. Esta suele ser más fácil de encontrar en YouTube, con muchos canales dedicados a subtitular y subir los capítulos completos. Amor Eterno no es solo una historia de amor, es un drama psicológico que explora la obsesión, la venganza y el sacrificio. La relación entre Kemal y Nihan es un torbellino de emociones, un amor puro e incondicional que se ve constantemente amenazado por las fuerzas del destino y la maldad de Emir. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, sus interpretaciones son intensas y conmovedoras, y te hacen sentir cada uno de sus sufrimientos y alegrías. Emir, el villano de la historia, es un personaje complejo y fascinante. No es simplemente un hombre malvado, sino un individuo atormentado por sus propios demonios, obsesionado con el poder y el control. Su amor por Nihan es enfermizo y posesivo, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla a su lado. La telenovela te mantiene en vilo preguntándote si Kemal y Nihan lograrán superar todos los obstáculos y vivir su amor para siempre. Los giros argumentales son constantes e inesperados, y te mantienen enganchado hasta el último minuto. Además, la belleza de Estambul sirve como telón de fondo perfecto para esta historia de amor y drama.
Las localizaciones son espectaculares, desde los barrios humildes donde vive Kemal hasta las lujosas mansiones donde reside Emir. Cada escenario contribuye a crear una atmósfera única y envolvente. Si buscas una telenovela que te haga reír, llorar y sentir intensamente amor eterno, es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional lleno de pasión, drama y suspense. Ahora hablemos de una que ha causado sensación en los últimos años, Çukur, o El Pozo. Esta telenovela de acción y drama sigue la vida de la familia Koval, que controla el barrio de Çukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo de mafiosos intenta tomar el control del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Çukur para defender a su familia y su hogar. El Pozo es una telenovela intensa con personajes complejos y una trama llena de violencia y suspense. Pero también es una historia sobre la familia, la lealtad y el sacrificio. Esta también es bastante popular y fácil de encontrar con subtítulos en YouTube. El Pozo es mucho más que una simple telenovela de acción, es un retrato crudo y realista de la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la violencia, la pobreza y la corrupción son el pan de cada día. La familia Koval, que controla el barrio, no es un grupo de héroes, sino un clan mafioso que se rige por sus propias reglas y códigos de honor. Yamak, el protagonista, es un personaje complejo y contradictorio. Es un hombre que ha intentado escapar de su pasado y vivir una vida normal, pero que se ve obligado a regresar a Çukur para defender a su familia y su hogar. Su lucha por proteger a su familia y mantener el control del barrio es una batalla constante contra enemigos poderosos y traiciones inesperadas. La telenovela destaca por su ritmo trepidante, sus escenas de acción impactantes y sus personajes memorables. Cada miembro de la familia Koval tiene su propia personalidad y motivaciones, y sus relaciones son complejas y conflictivas. La serie también aborda temas sociales importantes, como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la adicción. El Pozo es una telenovela que te mantiene al borde del asiento, que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y que te muestra una realidad que a menudo preferimos ignorar. Si buscas una telenovela intensa, emocionante y que te haga pensar, esta es una excelente opción. Prepárate para sumergirte en un mundo de violencia, lealtad y sacrificio, donde la supervivencia es la única ley. No quiero dejar de mencionar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Aunque la premisa original es americana, Medcezir le da un toque turco que la hace única y adictiva. La historia sigue a Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se muda a un barrio exclusivo de Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y de buena familia, y surge un romance complicado entre ellos. Medcezir es una telenovela juvenil con mucho drama, romance y conflictos sociales. Aunque no es tan épica en el sentido histórico o de escala, sí lo es en la intensidad de las emociones y en la forma en que explora los problemas de la juventud. Esta suele ser más fácil de encontrar completa en plataformas de streaming. Medcezir es una adaptación inteligente y bien lograda de DOC, que logra capturar la esencia de la serie original al tiempo que le añade un toque turco que la hace única y atractiva para el público local. La historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado adinerado y se muda a un barrio exclusivo, es un cuento clásico de pez fuera del agua que explora temas como la clase social, la identidad y la búsqueda de la felicidad. El romance entre Yaman y Mira es el corazón de la telenovela, un amor complicado y apasionado que se ve amenazado por las diferencias sociales, las presiones familiares y los secretos del pasado. Los personajes secundarios son también interesantes y bien desarrollados, cada uno con sus propias historias y motivaciones. La serie aborda temas relevantes para la juventud, como la amistad, el amor, la sexualidad, la presión social y el futuro. Medcezir es una telenovela juvenil entretenida, emocionante y que te hace reflexionar sobre los problemas que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual. Si buscas una telenovela ligera, pero con sustancia, esta es una excelente opción. Prepárate para un viaje emocional lleno de romance, drama y conflictos sociales. Por supuesto, hay muchas otras telenovelas turcas épicas que merecen ser mencionadas, como Söz, una serie de acción militar, Ezel, una historia de venganza al estilo de El Conde de Montecristo, o Aşk Memnu, un drama romántico que ha sido adaptado en varios países. La lista es interminable y cada una tiene su propio encanto y atractivo. Söz te sumerge en el peligroso mundo de las fuerzas especiales turcas, Ezel te atrapa con su trama intrincada y sus personajes complejos, y Aşk Memnu te seduce con su historia de amor prohibido y sus pasiones desatadas. La clave para disfrutar de estas telenovelas es la paciencia.
A veces encontrar los capítulos completos y subtitulados puede ser un desafío. Pero no se rindan. Exploren diferentes canales de YouTube, busquen en plataformas de streaming especializadas y pregunten a otros fans del género. La recompensa vale la pena. Además, les recomiendo que investiguen un poco sobre la cultura turca y la historia otomana. Esto les ayudará a comprender mejor el contexto de las telenovelas y a apreciar aún más sus detalles y matices. Sumérgete en la gastronomía, la música, las costumbres y las tradiciones turcas para enriquecer tu experiencia como espectador. En resumen, las telenovelas turcas épicas son producciones ambiciosas, con historias complejas, personajes memorables y valores de producción impresionantes. Son un género que te transporta a mundos diferentes, te hace reflexionar sobre la condición humana y te entretiene de principio a fin. Si aún no las has descubierto, te animo a que les des una oportunidad. No te arrepentirás. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna telenovela turca nueva que quieran ver. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de producciones que ofrece la televisión turca. Gracias por acompañarme un día más. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las telenovelas turcas épicas. Me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas y por qué. Dejen sus comentarios abajo. ¿Cuál de las que mencioné les llama más la atención? ¿Hay alguna otra que consideren épica y que no haya mencionado? Cuéntenme todo. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre telenovelas turcas y otros dramas internacionales en camino. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Que tengan una semana llena de dramas, romances y mucha televisión. Adiós.